está encima del horizonte, significa que ustedes tienen el sol en la casa 12. Sí, che, pero qué loco. O sea que cuando el sol está por encima, es cuando en realidad yo tengo el sol en la casa 12. O sea, qué loco eso. Entonces es como que eso es un sol expuesto que está ahí. Pero, sin embargo, los soles en casa 12, ¿no? El sol ya salió hace 30 minutos, porque tenemos un rango para que esté en la casa 12, más o menos unos 30 grados. Dependiendo de la latitud y longitud puede ser desde 15, 20, 30, 40 grados. La casa 12 puede ser chiquita o grande, ¿no? Depende de la latitud, depende de dónde uno nació, la división de casa varía. Pero entonces, si ya nació, ya salió el sol, entonces tengo el sol en la casa 12. Ahora esto es muy interesante, porque parece hasta contradictorio. Uno esperaría que el sol en la casa 12, está bien, o sea, en la última casa, la casa de la consumación, de las experiencias finales, del cierre del ciclo, está bien, es la última casa del zodíaco, luego que se ha pasado por la personalidad, por los valores, el establecimiento de cosas, el hogar, el lenguaje, y el trabajo, y las parejas, y la sociedad, y la realización, y toda la bola. Eh, Uno esperaría, ¿sí?, que cuando llega a la casa 12, que es la última casa del zodíaco, donde todo se termina y se acaba ese día y se consume y se disuelve y vuelve a foja cero para iniciar de vuelta en el ascendente, uno esperaría que esté en otro lugar, que esté por ejemplo en el atardecer, que esté allá el sol, que esté del otro lado, que se esté poniendo, no que esté 10 grados por encima del horizonte, por ejemplo. Dice, pero qué raro eso, ¿no? Bueno, curiosamente, obviamente, el problema de los soles en 12 es la exposición. Es un sol muy expuesto y es un sol ya cuya fantasía, digamos, del establecimiento propio como centro está casi agotada. No hay tal cosa. No puede fijarse mucho en ciertas cuestiones de identificación. Por eso suele ser un sol al que le va a faltar el padre. No, le puede faltar físicamente el padre o la figura paterna, porque se murió, porque se fue, porque se separaron, porque trabajaba mucho. Un caso, por ejemplo, es Sagitario, Luna en Aries, ascendente de Capricornio, Sol en 12, es Paco de Lucía. Paco de Lucía. ¿El padre estaba? Sí, estaba. Pero, ¿qué pasa? Y era músico. Entonces, en realidad, lo que está señalando el Sol en casa 12 es que la imagen paterna, a la psiquis del nativo, ¿no? La representación solar del padre, dependiendo de los aspectos, el signo, etcétera, estoy haciendo un popurrí, una pincelada, estoy pinceleando. Eh, Gracias, Graciela. Va a estar difuso, no va a poder ser soporte para que nosotros atemos la particularidad de los significantes necesarios en la identidad, lo cual va a dejar obviamente algún tipo de herida narcisística. Sí, va a ser dificultosa la formación del ego. Sí, pero está por encima del horizonte, sí, porque está expuesto. Justamente es porque está expuesto. Porque es donde más expuesto está. ¿Qué es lo que más mira uno? Sino, bueno, la salida del sol, ¿no? Es un momento portentoso. Imagínense ustedes, hace 100.000, 200.000 años, vivíamos quién sabe, en cuevas, ¿no? La noche nos traía temores y demás, no podíamos ver bien, no podíamos cazar, había un montón de cosas, todo mal, frío. Yo he estado mucho en la naturaleza, ¿no? No sé ustedes, pero sale el sol y uno dice, ¡ay, qué suerte! Salió el sol, ahora voy a ver más y me voy a calentar. Y uno va y se pone así el calorcito y dice, ¡ay, qué bueno me está dando el calorcito!, ¿no? Porque estaba, ¿no? Entonces es como que, y uno está ahí mirando ese sol, ¿está bien? Entonces, donde está el sol, en la casa, en la carta natal, la casa donde está, es donde más difícil nos va a resultar expresar o lucir nuestras cualidades particulares. Eso es lo que va a estar representando esta casa. Donde nos va a costar separarnos obviamente del colectivo, ¿está bien? Y establecer nuestra propia identidad individual. Ese es el desafío con el sol. Entonces uno dice, bueno, tengo el sol en la casa 2, ¿no? Bueno, nuestro aspecto, tengo el sol en casa 2 en Sagitario, el aspecto optimista, confiado, abundante,
divertido de mi personalidad va a estar desafiado por situaciones donde tengo que consolidar materialmente mi seguridad, cuestiones de dinero, etcétera, que van a estar atrapando además fuertemente mi atención y donde yo voy a empezar a constituir mis valores de identidad. Voy a decir, mirá vos, qué interesante. Claro, eso es lo que estaría significando. ¿Está bien? Entonces, como el Sol tiene el poder de fomentar, vamos a llamar así, el Sol estaría representando esta cuestión de la emergencia, ¿no? Porque dale de Cáncer y se establece Freud tiene una frase muy copada, dice, nace el bebé y dice, he aquí Majestic, su majestad el bebé, ¿no? Porque todos lo agarran. De hecho, hay tradiciones donde el nene nacía, ¿no? Y el padre, la figura solar, tomaba al niño, ¿no? Y lo mostraba al cielo, o al cielo acuariano, ¿no? Y al sol, si era de día. ¿Está bien? ¿Entienden ustedes? Bueno, hoy vamos a empezar a ver casos de la ausencia del padre. Es muy interesante por este mismo motivo que el Sol en 12 inicie una búsqueda que podríamos llamar, si ustedes quieren, arquetípica. Sí, de esta cuestión de la madurez, de que algo, o sea, que venía en un proceso, se consolide, es un signo fijo, y a partir de ahí se establezca y empieza a ser radiante, ¿no? Empieza a expresarse de manera radiante y a fijar y renovar ese crecimiento que está dado por el signo precedente, que es la luna. Si la luna estaba preparando todo y lo hace crecer por repetición, en Cáncer, hasta cierto punto, emerge de la madre, digamos, vamos a ponerlo así, voy tomando todas metáforas, y estaba hablando de otra cosa. Y uno empieza a manifestar su individualidad luego de haber emergido de la madre, del vientre de la madre. Va a seguir creciendo para poder expresar su individualidad y madurar hacia la plenitud como cuerpo, psiquis, etc. Esa es la idea en Leo. ¿Está bien? Los soles en casa 12 no tienen claras pistas de cómo hacer eso, porque faltó, digamos, hay una falta ahí del pater como imagen, sobre todo porque es Leo, como imagen, ¿está bien? En la cual uno espejarse para encontrar la identidad como reflejo, lo cual nos da una posibilidad de libertad amplísima y de recorrer todo el espectro zodiacal en el viaje del héroe, encontrándonos con todas las pruebas que nos llevan a expresar el Sol de la manera más espiritual posible para un ser humano. O sea, nos pueden llevar al despertar total. Claro, no cualquiera llega al despertar total del Sol en la casa 12, entonces queda atascado en toda la desgracia que implica la falta de valoración, la sensación de no ser nadie, la necesidad de atención, o de que si va a recibir la atención no se va a bajar más del escenario. Ahora bien, la casa 12 es muy compleja de entender, porque la sociedad no nos da hoy por hoy roles o espacios donde podamos comprenderla en su nivel, en sus mayores posibilidades. Entonces nos da instancias bastante, ¿no? Bajas de expresión, o densas o groseras, ¿no? Como podría ser, no sé, uno imagina casa 12 y imagina un hospital, un manicomio, la cárcel, algún tipo de institución. Entonces, los soles en casa 12, uno dirá, en la astrología clásica, bueno, es probable que terminen en hospitales, porque trabajan en hospitales, o hospitalizados, o encerrados en alguna cárcel, o son guardiacárceles, ¿no? O cosas por el estilo. Dice, qué trágica la casa 12, sí. Y también como representa consumación, representa pérdida. Sí. Y como también está en ese lugar de dilución constante, la identidad está permeabilizada y en dilución, por lo tanto implica que también se delira, se confunde, no se puede establecer un centro propio real, no tiene con qué identificarse, pasa por crisis narcisísticas, o se siente el centro del mundo y quiere serlo y solamente existe lo que él ve, y no otra cosa. O sea, es medio complicado. Y claro, la identidad va a estar todo el tiempo en tela de juicio acá.